1 comienza esta parábola hablando acerca de que un hijo menor le pide a su padre la parte de la herencia que le correspondía para luego irse de casa. Y es muy común que los hijos un día se vayan de casa, ¿no es cierto? Tomen sus alas y vuelen, y quizá pues ya había llegado el tiempo en que el hijo menor volara. Y eso hasta nuestros días no tiene nada de extraño. También es muy común que los padres hereden a sus hijos cuando estos se encuentren en el lecho de muerte. Los mandan a traer y entonces hacen la repartición de los bienes según el número de los hijos. Y hasta este punto también esto es normal, que los hijos se vayan y que los padres en algún punto de su vida les hereden. Y es lo que nos habla esta parábola, de un hijo que se va y de un hijo que se herede. Pero lo que encontramos muy extraño en esta primera parte es que se nos menciona que el padre le dio sus bienes que le correspondía no en el momento de su muerte, sino cuando él todavía estaba con vida. Y hasta este punto vemos que la Escritura nos dice que él se las dio. El padre en ningún momento detuvo a este joven, en ningún momento detuvo a su hijo para que se fuera de su casa, sino todo lo contrario, incluso le dio lo que él estaba demandando. Y aquí podemos encontrar una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Recordemos que esta parábola habla de usted y de mí también, y nos enseña que nuestro Padre Celestial, que tenemos todos nosotros, y que está en los cielos, o sea, está en todo lugar, cuando nosotros sus hijos decidimos no estar en su casa, decidimos ya no estar bajo su gobierno, bajo sus instrucciones y ninguna de las cosas que pues Él nos pudiera dar. Y si nosotros tomamos la decisión de irnos, no nos va a detener. Dios no detiene a alguien que no quiere estar con Él. Dios no va a detener a alguien para que no peque, sino al contrario, si hay algo que Dios ha sabido hacer en el hombre es saber respetar su decisión. El padre en esta parábola respetó la decisión de su hijo. Y Dios va a saber respetar tu decisión. Si quieres estar con Dios, bien. Y si no quieres estar con Él, bien. Si quieres estar bajo sus mandamientos, bajo sus reglas, bien. Si te quieres ir porque ya no quieres estar bajo las reglas de su palabra, bien. Tenemos que saber que Dios no detiene a nadie. Tampoco Dios quiere a alguien que esté en Él y que esté con Él a la fuerza, sino que el hombre voluntariamente tiene que estar allí. Así es que, amigo, Dios no se va a poner enfrente de ti si tú quieres dejarlo. Dios tampoco te va a amenazar si tú quieres pecar. Recuerda que la Escritura dice que lo que nosotros sembramos, eso tarde que temprano cosecharemos. Pero Dios en su grande amor nos da esa libertad de decidir si queremos estar en su casa o no queremos estar. Pero luego la historia continúa, puesto que dice que no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, lo que el padre le había dado, dice que se fue a una provincia apartada y oiga lo que dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos, y dice aquí que se fue para vivir en aquella provincia apartada. Y dice que allá lo que hizo fue que vivió una vida desperdiciada, porque desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y no es lo único que desperdició. Desperdició toda la herencia ciertamente que el padre le había dado en sus manos. Más adelante podemos darnos cuenta en el versículo 30
que él se había dedicado a andar en los prostíbulos, porque dice que el hermano mayor, cuando éste vino, le dijo: ha venido tu hijo menor, el cual ha gastado tu dinero con prostitutas. O sea, el hijo menor había desperdiciado su dinero en aquellos lugares de mala muerte, pero también estaba con ello desperdiciando su salud, estaba desperdiciando sus años de juventud. Por algo se le llama el hijo pródigo, el hijo despilfarrador. Y hoy el hombre no es muy diferente a este joven. Hoy el hombre que se aparta de Dios vive una vida igual o incluso peor. Porque también el hombre, cuando está lejos de Dios, despilfarra sus mejores años. Se es joven, entre 15, 16, 18, a los 30 años, y ocupa esos años en los cuales está en la flor de su juventud, su belleza, las fuerzas están al máximo, el entusiasmo, el de hacer cosas, de emprender muchas cosas está en el joven. Y bien pudiera darle sus mejores años a Dios, darle ese tiempo de fuerzas a Dios, pero sin en cambio lo usa precisamente para pecar, lo usa para estar en el mundo, lo usa precisamente para dedicarse a sus placeres, a sus deleites, a vivir y a disfrutar la vida, y esos mejores años pasarán y ya no volverán a regresar. Hay muchos que han desperdiciado su adolescencia, su juventud, incluso, me temo que algunos, incluso su vida adulta, la han desperdiciado en los placeres y en el pecado. Y ya cuando llegan al camino del Evangelio, sucede lo que el predicador dijo en Eclesiastés capítulo 12. Llegan esos años en los cuales no hay contentamiento en ellos, porque no se acordaron de su Criador en los días de su juventud. Y llegan aquellos años malos, en los cuales no hay contentamiento, y entonces viven en el hubiera hecho esto, no me hubiera apartado de Dios, hubiera servido a Dios, hubiera vivido una vida santa, y no hay contentamiento en su vida, porque despilfarraron, porque prodigaron sus mejores años al mundo y no al Señor. También hay muchos que están actualmente despilfarrando su dinero. Yo no sé, pero he escuchado muchos testimonios y he platicado con muchas personas adultas, en las cuales la mayoría de ellos, cuando hablan, expresan que hubo un tiempo en su vida en el que tuvieron mucha abundancia. Algunos hablan que tenían muchos taxis, muchas rutas, algunos negocios, algunos estuvieron en Estados Unidos y su salario era era bastante en comparación aquí, y la mayoría de ellos habla de momentos en los cuales tuvieron abundancia. Desafortunadamente la mayoría de ellos dice: pero ese dinero se me fue como se va el agua entre las manos. Y la mayoría de ellos decía: yo lo gasté en los vicios. Y es cierto, muchos están despilfarrando su dinero comprando lo que dice la Escritura. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia? Y compran precisamente y usan su dinero para sus vicios, para droga, para alcohol, para cigarros, para pagar un hotel, para pagar algo precisamente que pues no aprovecha y no tiene beneficio para su vida espiritual, ni tampoco para su persona física. Y viven despilfarrando como si el dinero siempre lo hubieran de tener. En el dinero no hay permanencia. Ahorita puede haber, mañana no puede haber. Es incierto esto. Pero muchos han desperdiciado su dinero creyendo que siempre lo iban a tener. Y seguían gastando, e invirtiendo y gastando. Y esa bendición no la usaron para servir a Dios. No fueron como aquellas mujeres que servían a Dios con sus bienes
estos servían con sus bienes a sí mismos, a sus vientres, a sus bocas, y no servían a Dios. Y ahora que llega el momento en el que ahora pues algunos no han llegado ni tener para comer, están desempleados, entonces viene a ellos el recuerdo: híjoles, hubiera dadole a Dios, hubiera apoyado la misión para la construcción del templo, para la extensión del evangelio, ayudar a los necesitados. Pero ¿qué ha pasado? Han despilfarrado sus mejores tiempos de abundancia. También el hombre, aparte de despilfarrar sus mejores años, sus mejores tiempos de abundancia, también el hombre vive despilfarrando su salud que Dios le ha dado. Porque Dios, cuando lo trajo al mundo, al ser humano, lo trajo sano. Son algunos casos que el Señor permitió que algunos viniesen enfermos. Pero quizá los que nos están escuchando, el mayor de los casos los trajo sanos: 2 riñones sanos, 2 pulmones sanos, una garganta sana, y Dios le ha dado salud al hombre. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Los pulmones los ha llenado de humo, la garganta también, los riñones los ha dañado, el hígado lo ha dañado a causa del alcoholismo, ha dañado su cuerpo porque quizá ha habido una enfermedad de transmisión sexual, y esa salud que Dios la dio la ha estado despilfarrando en los placeres y en el pecado. Y cuando se llega a estar en un hospital, se lamentan por no haber cuidado su cuerpo, por no haber cuidado lo que Dios les había dado, un cuerpo saludable, o quizás no totalmente saludable, pero por lo menos sí funcional. Y si sabía que no era totalmente bueno, pero sí funcional, aún a pesar de ello, pues seguían, y el hombre sigue despilfarrando su salud con el pecado y con las cosas de este mundo. Vea cómo el mundo le pagó a este joven. Vea cómo el mundo, porque dice que este joven, habiendo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que le apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué mal pago le dio el mundo. Y es que el pecado, el mundo, los placeres, da un mal pago. ¿No la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? Mire cómo le pagaron sus amigos, cómo le pagaron sus desenfrenos, al grado de que apacentaba cerdos y no tenía que comer, y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos y nadie le daba. Híjoles, yo creo que cuando lo tenía todo estaba rodeado de amigos, de lujos, pero cuando se le acabó todo también se acabaron los amigos, los parientes, los conocidos. Así es el mundo, así es el mundo. Y este es un cuadro de muchos que están también prodigando sus mejores años, prodigando su mejor periodo de salud, prodigando también sus periodos de abundancia, de tal manera que quizá la condición del hombre se encuentra igual o peor a la que se encontraba la vida de este joven. Por eso nuestro tema es: una vida sin Dios es una vida despilfarrada. Este hombre no quiso de su padre, no quiso estar bajo la autoridad de su padre, sus reglas, no quiso estar en su casa, se dedicó a despilfarrar y le fue mal. Y hoy al hombre le está yendo mal, porque no quiere estar en el templo, porque no quiere de Dios, no quiere sujetarse a su palabra, quiere vivir la vida no en libertad, en libertinaje. Y ha vivido despilfarrando y despilfarrando a tal grado de que se encuentra en una situación difícil, o se encontrará en el futuro en una situación así. Habrá alguno que diga: no, a mí no me va a pasar, yo soy más listo que este joven, no, las cosas van a salir como yo la imagino. No, la Biblia dice que lo que ha sido será, y que no hay nada nuevo debajo del sol que no ya haya acontecido. Solamente la historia se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ya uno decide si es como el hijo pródigo,
O uno decide ser como Moisés, o como Elías, o como Jacob, o como Job, o como algunos de los personajes malos que actuaron mal delante de Dios. Pero la historia se va repitiendo, no hay nada nuevo. Lo que ha acontecido en el pasado sigue aconteciendo en muchas personas. Y fíjese que este joven reflexionó porque dice la Escritura que volviendo en sí, o sea, el joven estaba fuera de sí, fuera de sus cabales. Y entonces dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe usted qué fue lo que hizo reflexionar que estaba haciendo mal? El hambre. El hambre fue lo que le hizo reflexionar que estaba actuando mal. Y esperemos en Dios que el hombre reaccione antes que llegue a tocar fondo. Pero ¿cuántos han vuelto en sí como este joven? Hasta que se encuentran enfermos con una enfermedad incurable. Cuando se encuentran sin dinero. Cuando se encuentran padeciendo hambre. Cuando los han amenazado de muerte. Cuando los han dejado. El hombre, cuando toca fondo, vuelve en sí. Pero quiera el Señor que si tú estás viviendo la vida de desenfreno, tú vuelvas en sí antes de tocar fondo. Pero eso es bueno, que el hombre vuelva en sí, y Dios quiera que alumbre tu entendimiento para que comprendas que estás haciendo mal. Y nuestro afán no es hacerte ver ni criticarte tus errores, sino nuestro enfoque en esta hora es que tú entiendas que estás haciendo mal y te vuelvas a Dios. Dice la Escritura que entonces este joven reflexionó. Él no tenía que comer, mas en la casa de su padre sus jornaleros tenían abundancia de pan. Imagínense, si los jornaleros tenían abundancia de pan, cuanto mayor los hijos. Y entonces dijo y se propuso: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se propuso volver a Dios. Y sería bueno que tú te propusieras en esta mañana volver a Dios, a volver al camino de Dios, al Evangelio, al volver al templo. Será la mejor decisión que tú pudieras tomar. Pero no solamente te lo propongas, hazlo, realízalo. Porque este se lo propuso, pero también lo llevó a la acción. Porque se levantó y vino a su padre. Y cuando aún venía de lejos, dice que su padre lo estaba esperando. Porque dice que cuando lo vio de lejos, su padre fue movido a misericordia, corrió. Y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Más adelante vemos cómo él venía con vestidos andrajosos, venía descalzo y quizá incluso venía con su cuerpo enflaquecido. Y cuando él vino, vemos el recibimiento que el padre le dio. No le reprochó: ya te gastaste mi herencia, mi dinero con prostitutas. Ya viste, y quizá él pudo haberle reprochado su conducta, su rebeldía, pero no lo hizo. Simple y sencillamente el padre dice que se echó sobre su cuello, es decir, le abrazó y luego le besó. El abrazo era la reconciliación y el beso era el perdón. Y todavía el hijo ni siquiera le decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre se había reconciliado con él y ya lo había perdonado. Si tú te vuelves a Dios, lo que ha de pasar es que el Padre no te va a reprochar tus errores. No te va a decir: ya ves, te lo dije, como a veces el ser humano hace. Te lo dije, pero no hiciste caso. Sino que recibirás del Señor misericordia y recibirás del Señor perdón. Bien, él dijo, el apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los hebreos, diciendo que nos acerquemos ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro en el día de la aflicción. Acércate al trono de la gracia de Dios, porque en él vas a hallar misericordia, la misericordia del perdón. Y vas a hallar oportuno socorro si te encuentras afligido, atribulado. El Señor te recibirá.
pero hazlo ahora en vida, regresa a Dios en vida. Porque hoy ese trono en el cual tú puedes encontrar misericordia, salvación, gracia, un día si tú mueres, estarás delante de ese trono, pero ya no será un trono de misericordia, sino un trono de juicio, en donde pagará a cada uno conforme a sus obras, y el Señor retribuirá sobre ellos el castigo de sus pecados. Hoy el trono es un trono de gracia, mañana será un trono de juicio. Entre tanto que oyes la voz de Dios, no endurezcas entonces tu corazón. Ven a Dios y de Él hallarás misericordia y de Él hallarás perdón. Ven al Señor. No sigas despilfarrando tu vida. No sigas despilfarrando los mejores años que el Señor te está dando. Sino, si hay un lugar donde tú tienes que invertirlos bien, es en Dios, en el Evangelio, en su camino, porque eso es una mejor inversión. Vemos que si tú vienes a Él, vemos que cuando el joven vino, el padre hizo una grande fiesta, puso un anillo en su mano y puso los mejores vestidos sobre él y puso un calzado sobre sus pies, mató el becerro gordo, lo mataron, lo guisaron y entonces hizo fiesta porque su hijo que estaba muerto había revivido, se había perdido y ahora había sido hallado. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta, hay fiesta. A este hombre se le restituyó lo que antes era suyo. Y quizá tú has perdido todo, pero si vuelves a Dios, entonces se te va a restituir el lugar de ser llamado hijo de Dios. El Salmo 113, versículos 7 al 8 dice que Dios miró sobre la tierra y entonces dice que miró al menesteroso y miró al hombre sobre el polvo. Y luego dice el Salmo 113, del 7 al 8, que levantó del polvo al pobre y alzó al menesteroso del muladar. Y luego dice para hacerlo sentar en la mesa de los príncipes de su pueblo. El Señor cuando te levanta también te concede una medida de gracia para concederte un lugar importante en su mesa. Así es que la invitación en esta mañana es para que tú te vuelvas a Dios. ¿Qué estás esperando? No esperes más tiempo, no sufras más. Ven a Él como dice ese canto, y recibirás de Él misericordia. Regresa humillado. Dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi pecado ha llegado hasta el cielo. Perdóname. Y humíllate. Y entonces si tú te humillas y le pides perdón, del Señor recibirás misericordia. Ven a Él en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos concediste poder meditar en tu palabra. Gracias. Tú sigues amando al hombre, Señor, porque lo sigues llamando. Lo sigues llamando porque no quieres que el hombre sufra. No sufra aquí, no sufra en la eternidad, Señor. Por eso lo llamas para que vuelva a ti y entonces de ti recibas, de ti ellos reciban cordura, entendimiento, sabiduría para vivir la vida correctamente, para recibir sobre todo la salvación de sus almas. Señor, tú sigue tocando los corazones y aquellos que hoy reconocen como este joven que había pecado y que sus pecados habían llegado hasta el cielo mismo. Si hubiera alguno o alguna en esta mañana que reconoce que sus pecados son muchos, y aunque no fueran muchos, pero sus pecados los reconoce y vuelve a ti, con el propósito de que tú le perdones, le restaures, pero también con el propósito de no volver al mundo, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Señor, aquel que los confiesa y se propone apartarse de ellos y a volver a tu casa, Señor,
Tu palabra dice que alcanzará misericordia. Ten misericordia de todas las almas que nos están escuchando en esta mañana. Salva, Señor, perdona, restaura, Dios mío, las vidas. Quizá ahora tú lo has estado llamando a través de esa enfermedad, a través de ese problema en su familia, en su matrimonio, Señor. Sea como el medio que tú estés usando, Señor, que sea efectivo y que tu obra se cumpla, Señor, en sus vidas. Gracias te damos. Toma la vida de aquel y aquella que en esta hora se vuelve a ti. Señor, concédele el perdón, concédele, Señor, la gracia de la salvación. Gracias, Señor, te damos por aquellos que se volverán, que un día estuvieron en tu casa, pero se fueron, pero ahora, Señor, se proponen regresar. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues esto ha sido el mensaje del Señor para nuestras vidas. Nosotros somos de la iglesia El Huerto de Getsemaní. Voy a dar la dirección. Está en Avenida Chisco, sin número, frente al Aguaje, en la colonia Santa María Tlatenchi, en el municipio de Jojutla. Nuestros días de reunión son los días martes y domingos a las 4 de la tarde. También estamos en Alpuyeca, en el Templo El Buen Samaritano. Está ubicado en calle Puebla, sin número, esquina San Francisco, en la colonia Las Palmas, en Alpuyeca. Allá tenemos nuestros días de reunión, los días miércoles a las 4 y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos para que usted asista, nos acompañe con la ayuda de Dios a nuestros días de reunión. Bueno, se despide de ustedes su hermano y amigo Misael Gómez Brito. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Le dejamos el lugar a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Roger Chávez. Dios les bendiga.